Ministerio Público. ¿Por qué motivo, señoría? Consideramos que no se ajustan los parámetros legales ni convencionales a que hace alusión el agente del Ministerio Público, concretamente en el artículo 16 de la Constitución, párrafo quinto. ¿Por qué motivo lo señalamos? El Ministerio Público señala, señoría, acerca de los niveles de contacto y la sospecha razonable. Efectivamente, nuestro máximo tribunal ya se ha decantado sobre ese particular y nos señala el orden cronológico que debe de prevalecer para poder detener a una persona. ¿Qué es lo que ocurre en este caso, señoría? Que primero lo detienen y luego quieren practicar el control provisional preventivo, porque incluso el policía señala que a él lo detienen cuando él corre. Ahí no estamos en presencia de ningún delito. La Constitución señala, de acuerdo al artículo 146, que el delito es, bueno, cuando resplandece el delito hay flagrancia. En ese momento no hay ningún tipo de flagrancia y ya lo detuvieron. Posteriormente a ello, señala el Ministerio Público, y así está en el dato de prueba, que es la entrevista de los primeros respondientes, que le practican precisamente una revisión derivado de ese acto evasivo, pero ya está detenido. Y posteriormente a ello, ya cuando le hacen una inspección más minuciosa, es cuando observan supuestamente los indicios que encuentran y es lo que deriva que encuentren una flagrancia y lo puedan, que lo puedan retener, porque ya lo habían detenido. Considero, señoría, que esa orden cronológico respecto a los niveles de contacto y la sospecha razonada se actualiza de una forma diversa como lo plantea el Ministerio Público. Lo detienen porque está corriendo y ahí no hay ningún tipo de flagrancia y va en contra de lo que dispone el artículo 16 de la Constitución. Ahora bien, considero también, señoría, y muy particularmente respecto al delito de cohecho, que se vulnera en su momento lo que dispone el artículo 132 del Código Nacional en su fracción tercera, la obligación de los policías. El policía tiene la obligación de leer los derechos de la persona detenida al momento de detenerla. Y si en su momento le hubieran dicho que tenía derecho a guardar silencio, no se hubiera pronunciado, si fuera el caso, respecto del ofrecimiento que hace la persona que yo represento respecto del cohecho. Es completamente incongruente. Eso también lo recoge el artículo 20, apartado B, fracción segunda de nuestra Carta Magna, el derecho a guardar silencio, pero que los policías en ningún momento se lo señalaron, señoría. Ahora, esto es por lo que corresponde a la detención, que también es importante mencionar, señora, que no se hizo ningún registro inmediato de la misma, y lo que en su momento el Ministerio Público señala solamente son pretextos para no haberlo podido hacer, tal y como lo mandata la Constitución, que es de forma inmediata. Ahora bien, también es importante señalar, su señoría, que la retención consideramos que también es ilegal. Y esta retención, señora, que es ilegal, no se señala de forma subjetiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado sobre este particular y nos hace una especial diferencia entre lo que es la detención y la retención. Concretamente, su señoría, cuando nos habla sobre este particular, en la sentencia de la Corte Interamericana Rodríguez Vera y otros contra Colombia, en la línea 398 nos dice que tanto la detención como la retención constituyen un acto de molestia que vulnera, en todo caso pudiera vulnerar el derecho humano a la libertad personal y debe de acusarse tanto a la Convención como a la ley doméstica. Bajo ese rubro, el artículo 140 del Código Nacional, el artículo 149 y muy particularmente, aunque no lo diga en este orden, el artículo 131, fracción 11ª, señala que el Ministerio Público puede ordenar la retención de las personas cuando proceda. Hace un momento el Ministerio Público señalaba que los dictámenes periciales, concretamente en química, ya se encontraban cuando es el acuerdo de retención. Considero que aquí se vulnera el artículo 107 del Código Nacional respecto al principio de probidad, señoría. ¿Por qué motivo lo señalo? Porque concretamente en el dictamen pericial a que se hace alusión, se señala el 13 de noviembre del 2023, pero, señora, se señala que el indicio antes descrito, es decir, la cocaína que se hace referencia, se pone en el laboratorio de química el día 13 de noviembre a las 18:22 horas. Ahí es cuando se pone y todavía no se analiza. Y el acuerdo de retención es a las 17:06, es decir, acuerda el Ministerio Público retener a una persona cuando no tiene conocimiento respecto del dictamen pericial. Hace un momento mencionó que sí lo tenía. Veremos al momento que haga el debate cómo justifica este planteamiento, porque al menos de la foja en la que nos encontramos, que es la 144, se señala un tema completamente diferente y por eso consideramos, señoría, que la retención que en su momento practica la gente del Ministerio Público, desde luego que consideramos que es ilegal al tenor de las manifestaciones que advertimos. Y también muy importante, cuando se emite el acuerdo de retención, señora, el Ministerio Público no logra justificar la necesidad de cautela y ni mucho menos tampoco por qué motivo no se da libertad y se puede judicializar sin detenido al tenor de alguna de las otras medidas que pudiera en su momento implementar y que se pudiera gozar de la libertad personal. Esta situación, señora, que primeramente manifesté, de que es detenida a la persona y luego se practican los niveles de contacto, considero que también tiene impacto en otras sentencias de la Corte Interamericana, pero aquí fue condenado el Estado mexicano. Aquí es Daniel García Rodríguez Alpirza y otros contra México, donde se destacan situaciones del arraigo, pero lo importante, señoría, es que se señala que no se debe de privar de la libertad a una persona
para poderla investigar, sino todo lo contrario. Primero investigo y cuando tengo elementos objetivos para poder decretar una libertad, en todo caso pudiera prosperar la privación de la libertad, pero no hacerlo a contrario como en su momento se planteó por parte de la gente y del Ministerio Público. Por todo ello, su señoría, solicitamos de manera respetuosa que no se califique de legal la detención ni la retención al tenor de las manifestaciones que hemos vertido y en todo caso pueda prosperar la libertad de la persona y si fuera el caso, sin ningún inconveniente que se pudiera seguir investigando, pero que no se pueda soslayar, su señoría, los parámetros legales y convencionales a que sea alusión esta defensa. Por el momento es cuanto.